Soy la doctora María Elena Gómez, médica toxicóloga, profesora adjunta de la Cátedra de Toxicología de la Universidad de Buenos Aires y estoy invitada para hablarles sobre plantas alucinógenas. Como habíamos comentado anteriormente, todas las sustancias alucinógenas son aquellas que tienen las características de, generar una distorsión subjetiva de la realidad y presentar en el plano de la realidad cosas que realmente no existen, o bien son situaciones de ilusógenas o bien alucinógenas, es decir, cambiar las características de lo que está en el plano de la realidad, o bien poner, que sería un fenómeno ilusógeno, o bien poner en el plano de la realidad aquello que no está, que sería lo alucinógeno. El fenómeno alucinógeno es un fenómeno que sucede en todas las esferas, en todas las cuestiones sensoperceptivas, y habíamos comentado que son sustancias que se utilizan de manera, casual, de manera no con alta frecuencia, sino de modo más bien experimental, que no desarrollan pautas de consumo prolongado, que no generan efectos reforzadores y que no generaban síndromes de abstinencia. Habíamos charlado en la clasificación que teníamos sustancias sintéticas, plantas y hongos. Hoy vamos a hablar de sustancias alucinógenas de origen natural. Las sustancias alucinógenas de origen natural son llamadas enteógenos. Los enteógenos son productos de la naturaleza que tienen la característica de tener un alcaloide que genera un fenómeno ilusógeno y que ha sido utilizado por el ser humano antropológicamente hasta la actualidad para situaciones rituales. Son animales del género bufos, las bufoteninas, que son ciertos sapos, algunas plantas y algunos hongos de los que vamos a dar cuenta. Lo interesante es saber que de las 100.000 plantas, de 700.000 plantas al millón de plantas que se conocen, que existen en el mundo, 1.000 son alucinógenas de las conocidas y estas están localizadas en primer lugar en México y luego en segundo lugar le sigue América del Sur. Estas plantas tienen diferentes compuestos, tienen oxalatos de calcio, proteínas, aminoácidos, ácidos orgánicos, aceites esenciales, taninos, glucósidos, nitratos y los alcaloides, que son los que tienen la característica de generar el fenómeno ilusógeno, son aproximadamente unos 3.000 los que se conocen. Estos enteógenos los vamos a clasificar según en su mecanismo de acción, ¿no? Hay enteógenos que tienen la característica de generar el fenómeno alucinógeno a través de generar un síndrome anticolinérgico. Estos enteógenos son los tradicionalmente conocidos como brebaje de las brujas, donde tenemos la Brugmansia arborea, conocida como floripondio, que está ampliamente distribuida en América del Sur, sobre todo en la zona, digamos, del Gran Buenos Aires y de provincia de Buenos Aires y de Capital Federal. Tenemos las daturas, como daturas, todas las daturas son tóxicas, pero la más importante es la datura estramonio. Tenemos el toloache, el chamico, mandrágora, Iociamos niger, que es el beleño, y Atropa veladona, que es, la que genera la atropina. Todas estas, el común denominador que tienen es que sus principios activos son la atropina, la iocinamina y la escopolamina. Estos principios activos tienen la característica de generar un síndrome anticolinérgico, tanto central como periférico. El síndrome anticolinérgico periférico se caracteriza porque el paciente tiene hipertensión, taquicardia, hipertermia, enrojecimiento facial, sequedad de piel y mucosas, está con enlentecimiento del ritmo evacuatorio, retención urinaria, pero el fenómeno que se busca en esta oportunidad es el síndrome anticolinérgico de origen central, que genera en realidad en el paciente un fenómeno alucinógeno. Atropa veladona, que es la primera, la que primero voy a comentar, las concentraciones de
Atropina y osinamina están en las semillas, fundamentalmente están en los frutos, en las semillas, y en orden decreciente, en su concentración, tenemos hojas y luego raíces. El inicio de la acción se consumen por vía oral y el inicio de la acción aparece a la hora, a las 4 horas, y tiene una duración de 8 horas a semanas. Mandrágora es una planta que los principios activos los tiene en sus raíces. La raíz tiene la característica de tener una forma antropomórfica que se parece a la de un ser humano sentado, y se cosecha, digamos, tiene una cosecha especial que era realizada por las mujeres con el ciclo menstrual, en su primer día del ciclo menstrual, de espaldas a la planta y en una noche de luna llena. El beleño, que es el Josiamus niger, que históricamente es conocido porque es Hamlet, digamos, el padre de Hamlet muere envenenado con beleño negro. Tiene la mayor cantidad de estos principios activos, recordamos que es la iosinamina y la atropina, en el fruto, sobre todo en las bayas que tienen unas semillas grisáceas, y luego en las hojas en forma más decreciente. La datura estramonio, como el chamico, el toloache, todas las daturas son, les comentaba, tóxicas, pero en nuestra zona tenemos el chamico y el toloache. Las daturas tienen una amplia distribución. Están en ambos hemisferios, en China, Indochina, en India, en México, en el suroeste de Estados Unidos. Y los principios activos fundamentalmente están en las semillas y en sus frutos, ¿no? La Brugmansia arbórea, que es el floripondio, que es una especie nativa de América del Sur, en donde nuestros indígenas, nuestros nativos, son los que las utilizan fundamentalmente con fines rituales. Tiene como principios activos a la escopolamina en un 80%, noratropina y a la nicotina. Tiene una dosis letal de escopolamina que se halla alrededor de unos 100 miligramos. Esto se corresponde a 2 o 3 flores. Esto es una dosis muy alta. Habitualmente la brugmansia se utiliza en una forma de infusión, una flor que se le coloca agua caliente y varios consumen, digamos, de este brebaje, ¿no? Tiene un cuadro tóxico, todas estas plantas, pero sobre todo la brugmansia, tiene un cuadro tóxico anticolinérgico, como les contaba, que lo buscado, lo deseado es, digamos, el anticolinérgico central, que se caracteriza porque el paciente está con delirio, agitación, alucinaciones, puede tener convulsiones y coma, pero la característica fundamental que tienen estas plantas que tienen escopolamina es que tienen los pacientes una amnesia posterior al fenómeno alucinógeno, cosa que no sucede con los otros enteógenos de los que vamos a hablar. El tratamiento en general del síndrome alucinógeno habíamos visto que es llevar al paciente a un lugar tranquilo, que tenga poca luz, poca estimulación visual, sensoperceptiva, y administrarle al paciente benzodiazepinas la cantidad que necesitemos para sedarlo. Y según la ideación podíamos usar un incisivo como una butirofenona como el haloperidol para disminuir un poco la ideación delirante. En el caso de las plantas que tienen su mecanismo de acción a través del fenómeno anticolinérgico, tenemos un antídoto específico que es una amina terciaria que se caracteriza que atraviesa la barrera hematoencefálica a diferencia de la otra, amina terciaria, que es la fisostigmina. La fisostigmina lo que hace es generar un colinérgico central. Entonces las indicaciones que tiene son muy precisas. Es un síndrome anticolinérgico central con un fenómeno alucinógeno muy productivo que no cede con el anterior tratamiento comentado y que no tenga el paciente evidencias de arritmias o de prolongación del QRS o del QT corregido, o que no haya consumido sustancias proarritmogénicas o proconvulsivantes, ¿sí? Contraindicaciones relativas pueden ser una obstrucción de la vía aérea, una enfermedad vascular periférica, una obstrucción intestinal o del tracto urinario y defectos en la conducción interventricular. Es decir que en realidad la fisostigmina pocas veces la utilizamos, pero desde el punto de vista, digamos, docente es interesante tenerla en cuenta, ¿no? Bien. Otro grupo de enteógenos son los enteógenos que funcionan a través de un fenómeno catecolaminérgico. Aquí tenemos a Lophóphora williamsi,
conocida como peyote, al San Pedro, que es un primo hermano de América del Sur, y tenemos también a Myristica fragans, cuyo principio activo es la miristicina, que es la planta de nuez moscada, que genera un fenómeno alucinógeno con 3 nuez moscadas como mínimo, que hay que consumir 3 nuez moscadas, ¿no? Bueno, Olophophora williamsi es el peyote, como les contaba, es utilizada fundamentalmente por los nativos de América del Sur, fundamentalmente los que están localizados en el norte de México, que es la tribu Huichol, que está, digamos, en contacto con lo que es el sur de Estados Unidos. Todo esto se da naturalmente en el sur de Estados Unidos y el norte de México. El peyote le cuesta muchos años crecer y madurar. 15 años se necesitan para tener un producto con una buena concentración de sus principios activos, un producto maduro. En nuestro país tenemos al San Pedro, que es la Trichoereus pachanoi, y que tiene el San Pedro un 0,33, 2,37% de mescalina en su peso seco. Su principio activo es la mescalina. En cambio, el peyote, que tienen como 50 alcaloides, la más importante es la mescalina, que es un alcaloide sumamente estable y que actúa esta mescalina sobre los receptores 5-HT2A, sobre los receptores serotoninérgicos que están localizados en el locus coeruleus y en la corteza. Por lo tanto, también interactúan con la neurotransmisión glutamatérgica. Tienen un parecido en su molécula, como podemos ver en las filminas, un parecido en su molécula, la mescalina, muy parecido a una amina biógena que es la noradrenalina, ¿no? La acción comienza a la hora, dura unas 7-10 horas. La dosis habitual es una dosis media que es de 3 a 6 peyotes por cada persona, que es una dosis de mescalina pura de 300 a 500 miligramos, ¿no? La mayor concentración de mescalina lo tiene en la zona de la parte superior, el peyote, y donde está fundamentalmente la flor, y en menor cantidad hacia su parte inferior, que es donde estaría la raíz, ¿no? No se ha reportado una dosis letal de este enteógeno. El otro enteógeno del que vamos a hablar es el grupo de hongos del género Amanita. Vamos a hablar de Amanita muscaria y Amanita phanterina, que es un hongo muy conocido en los cuentos infantiles. Ilustran en los cuentos infantiles como Alicia en el País de las Maravillas, donde la cigarra se sentaba a fumar su narguil sobre una amanita muscaria, ¿no? Es el alucinógeno más antiguo conocido por el ser humano, es Amanita muscaria. Es utilizado por los sacerdotes de la India, por tribus primitivas de Siberia, en el noreste de Canadá, también por los mayas. En los hindúes lo asocian al soma de la India. En el Rig Veda aparece ya descripto 3500 años antes de Cristo. Y esto, digamos, ¿qué significa el soma de la India? Para ellos era la Amanita muscaria, por lo que generaba el fenómeno alucinógeno potente que generaba, era como ver Dios, por eso lo asociaron a Dios, ¿no? La mayoría de los chamanes que utilizan amanita son varones, no se sabe por qué, así como hay algunos enteógenos que son más usados por chamanes mujeres, hay otros que son más usados por chamanes varones, es el caso de género amanita. Generalmente los chamanes y los de un estrato social superior eran los que consumían el hongo, y el resto de la población bebían la orina que ellos eliminaban durante el consumo, porque tiene un principio activo, amanita, que no, digamos, se elimina el principio activo sin metabolizar en forma activa por orina, a diferencia de otros enteógenos, ¿no? Los principios activos son el ácido iboténico y el mucimol. El ácido iboténico es similglutamato y el mucimol tiene más similitud a lo GABAérgico, que es, digamos, los que generan los fenómenos
alucinógenos ambos dos. El ácido iboténico es menos potente que el mucimol y el ácido iboténico simplemente se desmetila y se transforma también a mucimol. El ácido iboténico tiene un poco pasaje por barrera hematoencefálica, se metaboliza a mucimol, es menos potente y tiene una acción fundamentalmente sobre el receptor glutamatérgico, a diferencia del mucimol, que es más potente, es un agonista de los GABA A, y se elimina, este es el que se elimina por orina sin metabolizar, ¿no? Se usan los hongos secos por vía oral, la acción comienza a las 2-3 horas y tiene una duración de 8 horas. Generalmente se consumen 100, para tener una idea, 100 gramos de Amanita muscaria fresca corresponde a unos 12 miligramos de mucimol, y esta concentración es variable de acuerdo al tamaño del hongo y de acuerdo a la altura en la que crece. Este hongo a mayor altura, mayor concentración de mucimol, que es lo que sucede con las amanitas encontradas, por ejemplo, en Nepal y utilizadas por los chamanes nepaleses, ¿no? En los efectos clínicos vemos el fenómeno alucinógeno, el síndrome alucinógeno, como ya lo hemos relatado anteriormente. Y puntualmente tiene la característica de poder generar convulsiones y mioclonías. Luego tenemos el grupo de enteógenos proserotoninérgicos. En este grupo de sustancias tenemos a la mantadeira pitadina o yopo o vilca. Tenemos a los hongos psilocibe y nocibe cubensis, psilocibe cubensis o nocibe fastigata. Tenemos a las bufoteninas, que generan la piel de los sapos del género bufos, y tenemos también a la ayahuasca. Todos estos enteógenos proserotoninérgicos son ampliamente utilizados por los nativos de las tribus de América del Sur, que están alrededor de la hoya de la cuenca amazónica, en el norte de nuestro país también. La mantadeira o pitadenia es una leguminosa que crece también en el norte de nuestro país, se llama Amantadeira peregrina, se usa como rapé, la leguminosa se deja secar, se abre, se sacan las semillas, se las muele y se las consume, digamos, por vía esnifada. Y si esto es por vía esnifada, porque no es activa por vía oral, y esto no es activo por vía oral porque, a no ser que se asocie a un IMAO. La acción comienza a los 30-60 minutos y tiene una concentración que llega hasta un 12% de dimetiltriptamina. O sea, el principio activo que tienen es la dimetiltriptamina, que se desmetila y se transforma, digamos, a serotonina, ¿no? La dimetiltriptamina se desmetila, se transforma en triptamina, y esto es un proserotoninérgico, tiene un anillo indólico y hace que sea un agonista serotoninérgico sobre los receptores 5-HT2A muy potente. El otro que se usa es la ayahuasca. La ayahuasca se consume, digamos, por la unión de dos plantas. Una es la Basteriops caapi, la del género Basteriops, que hay varias especies. La Basteriops caapi es la más, digamos, la más utilizada. Y crece en forma de lianas que se cortan, se dejan secar y se hace también un cocimiento, asociada a otra planta que es la Psychotria viridans, que se conoce como chacruna. La que se conoce como ayahuasca es la Basteriops caapi. La chacruna es la Psychotria viridans. Se arma entre ambas plantas un brebaje, que es una cocción de aproximadamente más de 10 horas de ambas plantas. La ayahuasca tiene beta-carbolinas, que tiene un efecto IMAO y que permite que el principio activo, que es la dimetiltriptamina, que es el que genera el fenómeno alucinógeno, que lo tiene Psychotria viridans, tenga su efecto, ¿no? Su acción comienza a los 30 minutos, dura unas 4 a 6 horas, genera un síndrome alucinógeno muy, muy profuso. Como digamos, tiene un efecto IMAO, el paciente tiene que, digamos, los que utilizan estas sustancias generalmente hacen una dieta 2 semanas previas que esté de alimentos, digamos, que tengan bajos contenidos en tiramina, es decir,
No utilizan quesos, hígado, pescado, salchichas, salsas de sojas y tampoco utilizan algunos medicamentos que tienen efecto IMAO como antidepresivos tricíclicos, como la fluoxetina, dextrometorfano, meperidina o pseudoefedrina, por ejemplo, porque genera un riesgo importante este efecto IMAO a generar un síndrome serotoninérgico, ¿no? El otro enteógeno de este grupo es el psilocibe cubensis o Inoscibe fastigata, que son ambos. El nombre popular de este hongo es el cucumelo, es mucho más pequeño, crece luego de mucha lluvia y en una zona, digamos, de mucha humedad sobre la materia fecal de algunos animales. Y la tribu mazateca, localizada en Oaxaca, en el centro y sur de México, es la que utiliza fundamentalmente este enteógeno en sus rituales. Las chamanes en esta tribu son mujeres. Hay varios tipos de psilocibe. Como principios activos también son estos principios activos derivados de la triptamina, y el más importante es la psilocibina y la psilocina, que se genera la psilocina a punto de partida de una desfosforilación de la psilocibina, ¿no? Se consumen estos hongos por vía oral, frescos, comienza la acción a los 30 a 45 minutos y duran 3 a 6 horas. Es una duración muchísima más corta, como pueden ver, que la que genera el ácido de etilamina del ácido lisérgico, que es el LSD. Genera también efectos alucinógenos como el resto, pero en este caso la psilocibina puede generar sinestesias a diferencia de los otros, y en raros casos se han reportado casos de convulsiones, de insuficiencia renal aguda y de paro cardiorrespiratorio asociados a este consumo. No se conoce, digamos, cuál es la dosis letal, ¿no? Sí, no se recomiendan dosis superiores a 50 miligramos. Es 100 veces menos potente que el LSD, y como para tener una idea, 10 miligramos de psilocibe corresponden a 0,1 miligramos de LSD. LSD es el alucinógeno más potente, donde hablamos en microgramos, como hemos comentado. Muchas gracias por su atención.